Sean bienvenidos cada uno de los presentes. Tomen su asiento. Es un gusto que estén aquí. Es un gusto que me den este espacio para compartir la palabra de Dios, que para mí es un honor, un privilegio. Y pues hoy estamos dándole gracias por nuestros padres. La verdad que a pesar de mí, mis hijos conocen al Señor y están aquí los tres. Bienvenida a tu casa, Chinita. Y cada uno de los presentes que son papás, pues Dios nos siga dando su gracia, su favor y podamos desempeñar este papel tan importante, tan trascendente. Recién apenas estoy empezando a entender todo lo que implica ser papá y cómo la regué en mi desempeño durante la niñez de mis hijos y pues ahora ya no puedo hacer mucho. Pero todos podemos pedir la gracia de Dios para que nos permita seguir impulsándolos y seguir guiándolos o dentro de lo que podemos como padres ser la influencia que Dios quiere que seamos. Bueno, quiero contarles primero, antes de entrar a considerar algunos versículos de la Biblia, que ayer estuvimos en la estación, no hicimos mucha promoción, algunos supieron no pudieron estar, pero era una reunión de evangelismo. Festejando a los papás, estuvimos allá predicando, me tocó el honor de compartir un breve mensaje y les dimos algunos obsequios también a los papás allá en la estación. Está abriéndose una misión y qué bueno todos los que estuvieron orando y contribuyeron para que esto se realizara, fue una buena experiencia. Y también el jueves David y yo viajamos a Uruapan, estamos yendo a un seminario que se llama Haciendo Iglesia, del pastor Robert Barriger del Perú. Tiene una visión de equipar a pastores. Y fue muy fructífera más que, bueno, lo que escuchamos ya lo habían compartido, fue una extensión o repetición, pero el hecho de caminar, viajar con David fue una experiencia muy reveladora para mí, muy nutritiva. Y pues por eso no estuve también el miércoles, me la perdí, me cuentan que fue una reunión especial. Yo tenía que dejar todo preparado para poder salir el jueves, allá en las labores de la época de siembra, pero qué bueno los que estuvieron aquí el miércoles y que sigamos, ¿verdad?, disfrutando de lo que Dios tiene en cada momento, en cada evento. Pero hoy es un día nuevo y su misericordia es nueva y una vez más, un aplauso para todos los papás presentes aquí en este lugar. Quiero que leamos por favor juntos Mateo capítulo 15 y verso 4, donde Jesucristo está citando unas porciones, no es una porción del Antiguo Testamento, y dice, por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Oremos. Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu presencia, gracias por esta lectura de tu palabra, gracias porque este día podemos honrarte a ti como nuestro Padre y podemos también honrar y bendecir a cada padre de aquí de CDO y de todos los aquí congregados en este día. Yo ruego tu gracia, tu unción, que me des palabras para poder dar, Señor, de lo que tú has puesto en mi corazón y que sea tu palabra quien nos instruya, que nos inspire a amarte y disfrutar esa relación tan privilegiada de poder llamarte papá. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Yo me preguntaba por qué el Señor da este mandamiento, o más bien, sí, al citar este pasaje de Éxodo 20, dice algo que no está en Éxodo 20. O sea, si ustedes han leído los mandamientos en el capítulo 20 del Éxodo, se dan cuenta que ahí no dice la parte B, que dice cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre y de su madre tendrá que morir. Otra versión dice morirá irremisiblemente. O sea, no había manera de redimir, de hacer otra cosa para salvarse de esa sentencia. Sí, bueno, el Señor estaba citando Éxodo 20:12 y también Levítico 29 y Éxodo 21:17, que ahí sí dice que aquel que maldijera, que aquel que hablara irrespetuosamente de sus padres moriría irremisiblemente. O sea, no había manera de salvarse de esa sentencia. Y lo junta el Señor en un mandamiento, ¿verdad? Porque así la revelación de Dios, ¿verdad?, no fue dada solamente en los 20 mandamientos, sino que después fueron explicándose y mirando incluso las consecuencias de que sucedían si no se acataba aquellas instrucciones. Y
Bueno, luego Deuteronomio 5:16 menciona también otra parte que no está contenida en el mandamiento original de Éxodo 20:12, y dice Deuteronomio 5:16: honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si se fijan, este texto es el que cita Pablo ya en Efesios, que dice que es el primer mandamiento con promesa. O sea, ya aquí Jesucristo cita, juntando dos pasajes, y luego Pablo cita nada más diciendo el mandamiento, pero también agregando la promesa. Primer mandamiento que contiene una promesa, aunque todos tienen promesa de bendición, ahí en esa es específica, y que dice que vivirás, y no solamente vivir por vivir, sino vivir lo que Jesús ofrece. Él dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia, o sea, una vida larga, plena, con salud, con bienestar, como es el plan original de Dios siempre para el ser humano, pero además te va a ir bien. ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie. La pregunta es necia, ¿verdad? Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, pues ahí está la clave, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, porque ahí está la promesa. Vas a tener muchos días de vida y además vas a vivirlos bien, pero sobre todo te va a ir bien, nos va a ir bien. Dios tiene planes de éxito, Dios tiene planes de prosperidad, pero también tiene principios que se aplican para que venga esa bendición, esa prosperidad. Y ese es uno de los que así están muy claros. Entonces, este mandamiento, según el orden como están escritos en Éxodo 20, es el quinto. Es interesante como los primeros nos hablan de la relación con Dios. Dios está pidiendo que no tengamos otro Dios. Dice el verso 3 de Éxodo 20: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Primer mandamiento: no tengas otro Dios aparte de mí. Y el verso 4 dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos. Y sigue explicando, y luego encontramos en el verso 7 el tercer mandamiento: no hagas mal uso del nombre del Señor, o no tomarlo en vano. El número 4, el cuarto mandamiento, es en el verso 8: acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. Y me impresionó cómo ese mandamiento es el único que explica a Dios. Todos los demás los dice escuetamente lo que hay que hacer, pero en ese no solamente dice lo que hay que hacer, sino que también lo explica. Y luego los otros versículos está diciendo: tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. ¿A quién está dedicado? ¿Verdad que muchas veces dicen: es que es mi día de descanso, es que es mi día? Originalmente, y hace unos días que estuvimos en una conferencia, el que estaba compartiendo dice: fíjense, el hombre es creado el 6º día, ¿es cierto? Y luego el siguiente día, ¿qué es? Descanso. Entonces, en lugar de trabajar para descansar, hay que descansar y luego trabajar. Pero un día nada más, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero señalar es que es un día dedicado a Dios. O sea, Dios cuando los primeros mandamientos hablan en nuestra relación con Él, nuestro concepto de Él, pero luego el que ya se aplica a nosotros es primero que tengamos en cuenta, que le demos importancia, que necesitamos descansar. Y que el mejor descanso es cuando estamos en su presencia, cuando estamos dedicando ese tiempo para adorarle, para cantarle, para darle gracias, para dar de lo que Él nos ha dado, para recrearnos en su presencia, porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Y es tan interesante este punto que Dios se toma el tiempo de explicar por qué es importante, porque incluso Dios dice que descansó el séptimo día. Ese día ningún miembro, y luego por si no entendiste, y aunque en ese momento no tenían ellos todavía trabajadores, empleados, dice: ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, por si no lo habías entendido, a tus hijos, a tus hijas, a tus empleados y a tus animales. También incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues luego dice la razón: en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, la mar y todo lo que hay en ellos, pero en el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo.
Ojalá que podamos darle esa importancia a todos los presentes. Nuestro cuerpo necesita, ¿verdad?, la pausa, pero necesitamos ante todo entender el significado original es estar en comunión con Dios, estar en su presencia, ¿verdad? Entonces yo les invito a que este día no tenga tanta prisa en que se acabe la reunión, que no tenga tanta prisa en que ya tengan prisa para decir que ya empiece, ¿no? Que ya empiece, que ya arranque, ya estoy aquí, ya estoy listo para servir, para dar. Y luego, estoy diciendo esto porque es el primer mandamiento que se aplica en cuanto a la relación que tenemos que tener nosotros con Dios y también ya con los demás, porque hay que incluir en ese descanso a la familia, a los empleados también. Y luego, ahora sí, el quinto mandamiento, verso 12 de Éxodo: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vida plena y larga en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, yo me pregunto, y no sé si usted se ha preguntado, ¿qué es honrar? Porque si vamos a hacer algo que Dios nos manda, necesitamos saber cómo se hace eso, ¿o no? Si Él nos pide que hagamos una cosa y no se nos dice cómo se hace, pues la verdad que vamos a quedar cortos a la hora de realizar, que habrá la intención de obedecer, habrá el deseo de hacerlo, pero si no sé cómo se hace, pues no lo voy a lograr. Bueno, el diccionario lo define de una manera muy clara, y esto nos dice que es mostrar respeto y consideración hacia una persona. Respeto y consideración, pero dice mostrar, porque pudiera decir, es que yo lo respeto, es que yo le tengo consideración, pero la pregunta es, ¿lo estamos mostrando? ¿Él se da cuenta de ese respeto? ¿Se da cuenta de esa consideración? Es decir, tú ves que está cansado, tú ves que trabajó, tú le ayudas, tú colaboras, porque más que ayudar es colaborar, contribuir. Así es. O sea, digamos, cuando hablamos de los quehaceres domésticos, pues no es que le estamos ayudando a nuestros padres, sino que estamos colaborando con algo que es la tarea de la familia. Por decir algo, ¿verdad? Si en los días de mi juventud, de mi infancia, yo no ayudaba con ir al molino, yo no ayudaba con ir a traer leña, estaba colaborando con algo que era parte de las labores de nuestro hogar en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo tareas domésticas, no es que estoy ayudándole a mi esposa, simplemente estoy colaborando con algo que me toca como padre, como miembro de una familia. Es un concepto que tiene que ser retomado, ¿verdad? Porque pensamos que la labor de dirigir un hogar o mantener la casa limpia es trabajo de la mamá, ¿verdad? Pues no es nuestra esclava ni nuestra sirvienta, ¿verdad? Entonces, colaborar es una parte importante que debe cambiar nuestro vocabulario, ¿verdad? No es ayudar, es colaborar, contribuir, es hacer aquella parte que me toca, y entonces la carga es más ligera y entonces podemos avanzar con más celeridad. Entonces, honrar es respeto y consideración hacia una persona, mostrarlo. También dice, realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces es una prueba pública, es decir, son más que palabras, es algo que la gente puede notar cómo se le respeta, se le admira, se le tiene en estima a cierta persona. Hay muchas preguntas ahí alrededor de todo esto, ¿verdad? Que podríamos hacernos, y qué bueno que nos las hagamos, porque podemos preguntarle a Dios cómo actuar en determinada situación. Así es, porque podremos luego ya decir, pero es que mi papá es ausente, está pero no está porque está nada más viendo la tele o leyendo el periódico, o nada más viene a dormir, es un padre violento, un padre golpeador, o X o Y, ¿y cómo voy a honrarlo si se porta así? Bueno, el mandamiento es muy claro, y la verdad a cada uno Dios nos va a dar la gracia y la dirección para poder cumplir con este mandamiento, porque yo quiero que me vaya bien, yo quiero realmente vivir la vida como Dios la ha planeado, la ha diseñado. Y creo que el ejemplo más grande que tenemos, porque podemos decir, bueno, es que yo así aprendí a ser papá y no aprendí a respetar o a manifestarlo porque mi papá así era. Y Pedro dice ciertamente que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres.
¿Por qué? Bueno, porque ellos también heredaron esa, esa manera de tratar. Y porque quizás también no conocían al Señor, no conocían los principios bíblicos. Pero ahora tú y yo los conocemos. Tú y yo los conocemos y podemos aplicarlos a nuestra vida. Y además, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el modelo, el que ejemplifica cómo honrar al Padre, es Jesucristo. Yo les invito a que lean el Evangelio de Juan sobre todo y vamos a encontrar muchas referencias, cuántas veces habla Jesucristo del Padre, de cómo el Padre lo envió, de cómo el Padre está con él, de cómo todo lo que él hablaba era solamente lo que había oído del Padre y que todo lo que él realizaba era solamente lo que al Padre le agradaba. Entonces, en Jesucristo tenemos tanto el ejemplo de cómo un hijo honra al Padre y también el ejemplo de lo que es ser un Padre perfecto. Porque Jesucristo él vivió y representó el corazón del Padre. En un momento dado, Felipe le dice, ya Señor, tanto nos has hablado del Padre, pero ya nada más muéstralo y con eso nos basta, con eso quedamos satisfechos. ¿Y qué le dice Jesucristo? Tanto tiempo, Felipe, he estado con ustedes y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si tuvimos un modelo de paternidad, no el bíblico, no lo adecuado, ahora en Cristo tenemos el modelo perfecto. En Cristo tenemos ahora sobre todo el privilegio más grande de ser hechos sus hijos, porque dice San Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el verso 2 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú lo recibiste, ahora Él es tu Padre. Entonces ya no hay orfandad. Quizás tu padre murió, quizás tu padre te abandonó, quizás tu padre te maltrató. No importa todo eso. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Estamos entonces en un momento especial donde ahora somos hijos del mejor Padre, del Padre perfecto, de nuestro Padre Dios. Entonces podemos aprender a ser padres, porque de hecho Él dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay una aspiración donde podemos, ¿verdad?, avanzar, y que Dios nos lo plantea de esa forma, es alcanzable porque Él nos lo pide. Entonces tenemos por un lado el modelo de cómo ser un hijo que honra al Padre en la vida de Jesucristo. Y tenemos en su misma vida y enseñanza reflejado el corazón del Padre. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Solamente acercarnos a la Biblia y encontrar, sobre todo les digo el Evangelio de Juan, que habla una y otra vez de cómo vivió Jesucristo, cómo enseñó Jesucristo y cómo habló una y otra vez del Padre. Vamos a leer algunos versos del capítulo 8 del Evangelio de Juan, precisamente, donde se corrobora lo que hoy estoy diciendo, que en Jesucristo encontramos el ejemplo de cómo un hijo puede honrar a su padre, y también cómo es el corazón del Padre, porque ya desde Isaías se había profetizado, hablando de Jesucristo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está hablando de Jesucristo, Padre eterno. Dice el versículo 26 del capítulo 8 de Juan, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del Padre que me envió, y Él es totalmente veraz. Jesucristo que está declarando que lo que Él hablaba, ¿verdad?, no era de su iniciativa, sino lo que oí del que me envió, del Padre, que Él es veraz. El verso 28 dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Cómo podemos honrar a Dios, a nuestros padres? Poder hacer aquello que Dios nos enseña, que el Padre nos enseña a través de esa relación que tenemos ahora como Él, de padre a hijo. Verso 29.
el que me envió está conmigo y no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Y esta palabra, esta frase es realmente muy significativa, muy poderosa, porque podemos ver todo el desarrollo de la vida de Jesucristo estuvo concentrado en esa frase: hacer solamente lo que al Padre le agradaba. ¿Qué mayor honra podría recibir el Padre que ver a su Hijo haciendo aquello que le agradaba? El verso 42 del mismo capítulo, porque los judíos estaban diciendo que ellos eran hijos de Abraham, y dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces me amarían, porque no he venido a ustedes porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino por el que me envió. 43. ¿Por qué no entienden lo que les digo? Y aquí está algo que quiero que nos detengamos. Muchas veces queremos entender el evangelio, queremos entender la palabra de Dios. Mucha gente dice: es que yo no la entiendo. Y hasta la misma división que contiene la Biblia, dos divisiones grandes, que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos habla de un secreto para entender la Biblia. Necesitamos ser hijos de Dios, porque el testamento es para los hijos, ¿verdad? Acercarte a Dios en esa calidad de hijo es el privilegio más grande. Y el Señor aquí está hablando con ellos, personas que conocían la Escritura, pero que no conocían al autor de la Escritura, que habían oído de Dios, pero no tenían una relación con Él. Dice: por eso ustedes no conocen a Dios, por eso no me conocen a mí. Entonces sigue explicando él. Es el 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Qué fuerte, qué duro les habla aquí. Y entonces él menciona: porque sus hechos estaban demostrando su real identidad. Ahora, aquí quiero decir que no es que Satanás sea creador o sea padre, sino que cuando el hombre decide alejarse de Dios, entonces es adoptado por el enemigo y hace las cosas que el enemigo, el diablo, quiere que hagan, porque es la naturaleza de él. Y lo explica el Señor, dice: les encanta hacer cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Y aquí viene una declaración donde están deshonrando al Señor, y por eso quiero leerla. Samaritano endemoniado. Fíjense qué atrevimiento para referirse a Jesucristo, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estás poseído por un demonio? 49. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio ustedes me deshonran a mí. Ya leímos en el mandamiento que el que hablara de esa forma tendría que morir, porque estaba hablando de una forma grosera, estaba hablando mal de su padre. Y dice Jesucristo que al hablar de esa manera, acusándolo de algo que no era cierto, lo estaban ¿qué? Deshonrando. Entonces, cuando estamos desacreditando a una persona, concretamente a nuestros padres, estamos deshonrando. Ahora, ellos le cuestionan, dice el verso 53: ¿acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Y aquí viene el verso 54. ¿Cómo nos habla que nuestra identidad viene de la relación que tengamos con Dios, de entender que somos hechos sus hijos, y cómo ahora tenemos una identidad que nos define y en la cual podemos y debemos caminar, y Dios quiere que caminemos, que gocemos de esa relación tan especial que tenemos ahora con Él, de ser sus hijos y de llamarlo papá. No solamente padre, sino con confianza: papi, papito. Verso 54. Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pero es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen que Él es nuestro Dios. 55. Pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco
y lo obedezco. Y aquí viene el meollo, ¿verdad?, de todo esto que quiero decir. Nosotros necesitamos conocer a Jesucristo. Y una vez que lo conocemos, conocemos al Padre. Porque en Él reflejó la compasión, la misericordia. En su enseñanza y en sus acciones, Él reflejó el corazón del Padre. Compasivo, misericordioso, lento para la ira. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Porque como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El corazón del Padre. Si le conocemos, entonces podemos obedecerle, porque conocemos que sus mandamientos no son una carga, no son imposibles, sino que son para nuestra protección, son para nuestra bendición. Y luego también, incluso para poder desarrollar bien el papel del Padre, nos vemos con la limitación, la incapacidad que tenemos como humanos, y por eso esta incapacidad nos guía al corazón del Padre, a la relación del Padre. Por eso la primera bienaventuranza es esta: los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu, aquel que reconoce su necesidad, su incapacidad. Y si en alguna área yo puedo ver mi incapacidad es a la hora de desempeñar el papel de padre. Les comento que ahora que fuimos a Uruapan, David me estaba contando muchas cosas que me hicieron, de verdad, cómo la regué como papá. Y no sé si los presentes, ¿verdad?, en algún momento han pensado, pues la verdad, metí la pata en esta forma de disciplinar o en esta forma de actuar. Pero no importa cuánto la hayas regado, si podemos reconocer nuestra necesidad, entonces somos bienaventurados, porque tenemos acceso a la fuente que nos ayuda para hacer las correcciones, los ajustes en nuestra conducta, en nuestro proceder como papás. Poder acercarnos a Él y saber que Él quiere que tengamos un corazón compasivo como el de Él, un corazón lleno de misericordia como el que tiene, y que podamos modelar la obediencia a nuestro Padre, honrando a Dios, y entonces poder guiar e inspirar a nuestros hijos a que también le sirvan, le honren. Yo antes decía, bueno, mis hijos están aquí porque mi esposa y yo servimos a Dios, pero hoy puedo decir, mis hijos están aquí a pesar de mí como padre. Y esto da esperanza. ¿Te sentías tú un padre pésimo? Bueno, Dios puede obrar a pesar de lo que hemos hecho mal. Dios puede tener misericordia de nuestros hijos, pero hoy tenemos la oportunidad de enmendar nuestra conducta, nuestro comportamiento, de aceptar nuestra insuficiencia, aceptar que le hemos regado y venir a nuestro Padre. Así como el hijo pródigo volvió al Padre, hoy podemos venir como padres, volviendo en sí, reconociendo que la verdad actuamos muchas veces fuera del corazón del Padre. Pero si volvemos a nuestro Padre, entonces Él nos va a aceptar, nos va a abrazar, a restaurar y a darnos la inspiración, a darnos la dirección que necesitamos para ser los padres que Dios quiso que fuésemos. En San Juan capítulo 13, el mismo evangelio, ahora el capítulo 13, verso 3 al 6, nos relata ese momento que impactó la vida de los apóstoles, de tal forma que Pedro ni siquiera quería que Jesucristo le lavara los pies. Pero quisiera compartirlo porque ahí habla de cómo podemos servir, y que nadie puede sentirse tan nice, tan muy alto, que no sirva, porque Jesucristo dijo en ese mismo pasaje: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Dice, y si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, pues con cuánta más razón ustedes, ¿verdad? Pero dice el verso 3, Jesús sabía, fíjate, eso es importante, que tú sepas quién eres, que tengas clara tu identidad como hijo de Dios. Y entonces, si tienes clara la identidad de quién eres, puedes servir, porque servir no te denigra, sino al contrario, es una forma de honrar a tu Creador, a tu Padre, y de honrar a la persona que sirves. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que
verso 4, ¿verdad? Entonces, fíjate, el 3 está diciendo primero que él tenía claramente su identidad. Y es lo que hace falta para todos los padres presentes, al menos yo creo que a mí, tener clara la identidad, quién soy. Y si tú sabes como padre quién eres y lo que Dios espera de ti, entonces puedes hacer trabajos de servicio como los hizo Jesucristo, que estaban reservados para el empleado de menos categoría. Pero su posición de rey, su posición de Mesías, Dios manifestado en carne, no se limitó, sino que antes Él lo hizo con sinceridad, lo hizo para darnos el ejemplo de cómo podemos honrar a Dios y a las personas con las que nos toca vivir. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto. Ya hace falta que nos quitemos ese manto de realeza, de superioridad que a veces tenemos como padres. Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Dios nos permita honrar a Dios y a las personas que tenemos a nuestro alrededor sirviéndoles. ¿Verdad? Aunque hoy estamos hablando de cómo como hijos podemos honrar a nuestros padres, también como padres podemos honrar a los que servimos, a nuestros hijos y a la gente que está a nuestro alrededor. Este es el caso del ejemplo de Jesús, porque repito, Jesucristo es el ejemplo de las dos caras. Como hijo, honró al Padre, reconociendo que todo lo que él hacía era lo que había sido enviado para realizar y que no hacía nada por su iniciativa, sino aquello que el Padre le había ordenado, que todo lo que hacía era para agradar al Padre. Pero también tenemos el corazón que refleja el corazón del Padre, como le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando tú lo ves actuar, tú ves cómo él actuó de una forma desinteresada, cómo sirvió. Entonces, Dios nos ayude a tener ese mismo corazón. Quisiera terminar leyendo Gálatas capítulo 4, versos del 5 al 7. Estas fechas son especiales porque precisamente llegó David para que fuera papá y fuera a festejar. El día 13 de junio, un día 13 de junio nació David, José David. El 13 es Daniel. Es antes de la fecha y luego después de la fecha me llegaron los dos, ¿verdad? El mismo mes para festejarme. Y luego me llegó el regalo de Navidad, Anita, diciembre. Así que soy bien afortunado, muy bendecido. Y luego muchos hijos espirituales todavía para poder ver cuánta confianza, ¿verdad?, tiene Dios en los padres y nos da el privilegio de poder representarlo. Capítulo 4 de Gálatas, versos 5 al 7. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Deténganse ahí, por favor. Quisiera enfatizar en este punto: para adoptarnos como sus propios hijos. Chuy pasó un proceso largo para adoptar a su hijo y él comprende más bien que muchos aquí esa palabra de la adopción. Y es interesante, ¿verdad?, porque Dios utiliza los dos términos para entender cabalmente, para que quiere que entendamos cabalmente esa posición que tenemos como hijos. Según San Juan capítulo 1, dice que nos engendró, y nos engendró por su pura voluntad. Se traemos su genética. Pero luego aquí habla que también que nos adoptó, ¿sí? Es decir, Él nos escogió. Y no porque fuéramos los más sanos, no porque fuéramos los más inteligentes, sino por su pura misericordia. Nos eligió, nos quiso adoptar. Y esto es importante que lo tengamos bien claro, bien presente en nuestra mente, porque si el ataque más continuo que Satanás pone en la mente de los hijos de Dios es la duda de que si somos hijos o no. Y más cuando fallamos como padres. Y en todo momento Satanás va a tratar de poner esa duda. De hecho, fue el ataque
que le puso a Jesucristo también en las tentaciones, si se fijan ustedes las analizan en capítulo 4 de Mateo, es si eres hijo de Dios. Estaba poniendo en duda, quería poner en duda su identidad. Si eres, demuéstralo, haz esto, haz lo otro. Porque si no tienes clara tu identidad, vas a actuar fuera de tu identidad, de tu propósito, de la razón por la que tuviste diseñado, de la razón o de lo que espera Dios de ti. Entonces necesitamos que esté bien clara nuestra identidad. Somos hijos de Dios porque le recibimos, porque Él nos engendró, nos dio ese derecho, esa potestad. Él nos adoptó, Él te escogió, o sea, no tienes que merecerlo. Él quiso escogerte. Verso siguiente, verso 6. Ahora, una vez que somos adoptados, ahí Gálatas, fíjate, debido a que somos sus hijos, ¿qué tenemos? Lea conmigo. Dios envió al Espíritu de su Hijo. Ya traté de decir que Jesús, el Señor, aquí en los días aquí en la tierra, de su carne, fue el ejemplo perfecto de cómo un hijo honra al Padre. ¿Sí? Hablando siempre bien del Padre, haciendo lo que el Padre le había ordenado, haciendo lo que el Padre le agradaba. Pero también reflejó el corazón del Padre. Entonces son dos cosas que necesitamos todos los presentes. El ejemplo para cómo honrar a Dios y a nuestros padres, y también el ejemplo para cómo ser los padres y madres que Dios quiere que seamos. Y aquí dice claramente que tenemos el Espíritu de Jesucristo en nuestros corazones, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Y ahí deténgase un poquito. Abba Padre. Es esa confianza, ¿verdad? De que hoy podemos acercarnos a Dios no solamente como el Todopoderoso que Él es, no solamente como aquel que hizo temblar el monte y que el monte humeara y que el pueblo se alejó del temor que sentían de Dios. Y Dios digo, yo hice todo eso para que de veras tengan temor, o sea, de veras me respeten. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que estamos sirviendo tú y yo hoy. Pero ese mismo Dios, ¿verdad? No solamente es nuestro Padre, y no solamente podemos decirle Padre nuestro, sino podemos decirle papá, papito, papi, que eso es una expresión de confianza, de cariño, de acercamiento, y también que es más común en los niños que en los adultos. ¿Me explico? Por eso dijo Jesús que tenemos que ser como niños, que no se cree tan importante, que no se cree tan autosuficiente, sino que tienen la confianza y la dependencia del Padre. Abba, Padre, papi, papito. El Espíritu de su Hijo que está en nosotros nos impulsa a poder orar así, poder clamar así, poder hablarle así, papi, papito. Versículo 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Qué privilegio tenemos. Qué mejor forma de celebrar este día sabiendo que somos hijos de Dios, que tenemos un Padre perfecto, que nos ama, que nos ha adoptado, que nos ha hecho sus hijos, y que esto nos habilita para poder honrar a nuestros padres, los que tenemos la dicha de tenerlos, honrar a nuestros padres y sobre todo honrar a nuestro Padre Celestial. Y saber que hay esperanza, saber que podemos hacer una diferencia en este tiempo donde ya se perdió todo respeto y toda honra. Que podemos marcar una diferencia y traer esperanza a este mundo, porque ya dijo Dios que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y podemos enmendar muchas cosas que hicimos mal como padres en el pasado. Porque la Biblia habla claramente, ¿verdad? Cómo Dios espera que los padres proveamos para los hijos. Habla como el justo deja herencia no solo para los hijos, sino hasta para los nietos. Habla como dice que los hijos son como una saeta en las manos del valiente, o sea, de un guerrero. Es decir, las saetas tienen un objetivo y el guerrero les tiene que dar el impulso y la dirección. Y para hacer eso una tarea que solamente con la ayuda de Dios es posible. Solamente con la ayuda de Dios. Pero ya escuchamos. Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo y nos impulsa a llamarlo papi, Abba Padre. Entonces cuando nos acercamos a Él podemos tener
cualidades que necesitamos, esa gracia para impulsar a nuestros hijos, para darles la dirección que necesitan. Yo quisiera que todos los hombres, papás, se pusieran de pie y después toda la congregación. Primero los papás, todos los padres presentes. No sé cuántos como yo hoy aquí se sientan incapaces, y más que eso, yo me siento, la verdad, pues que la regué feo con la formación, con la educación de mis hijos. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas muy bien, y era mi intención, pero la verdad, cuando escuché a David platicándome este viernes pasado, pues la verdad que sí, la regué. Y yo quiero, delante de todos, delante de Dios, pedirle perdón a José David, a Anita y a Daniel, José Daniel, por muchas veces que sí los lastimé. Dios conoce tu corazón, y si tú tienes algo también que necesitas pedirle perdón a tus hijos, pues ahorita yo quisiera que ahí hablaras con Dios y le pidamos perdón por las cosas, veces que actuamos no según el corazón de nuestro Padre Celestial, sino según nuestro propio corazón. Padre, yo ruego tu misericordia y tu favor. Perdóname, Señor, tantas veces que dañé los corazones de mis hijos con mis acciones, con mis palabras. Perdóname tantas veces que apliqué mal tu propia palabra y me guié por mis sentimientos o mi propia interpretación. Yo ruego tu gracia, tu favor, Señor, que me cubras con tu sangre y me permitas hacer restitución, y me des tu favor para bendecirles e impulsarlos como ha sido tu plan, tu proyecto, y como ha sido también mi deseo, que me des la gracia para ser el papá que ellos necesitan, el cual tú quisiste que sea. Padre, yo ruego que escuches la oración de cada padre, que quizás no están orando en voz alta, pero allí en su corazón tú escuchas ese clamor, esa confesión. Ayúdanos a ser honestos delante de ti, a ser sensibles a tu Espíritu, que es el que nos convence de pecado y también que nos guía a arrepentimiento. Yo vengo como el hijo pródigo, Señora, a tus pies, reconociendo que en muchas áreas, pero más en la paternidad, me alejé de ti, Señor. Y no quiero seguir apartado de ti, ni en esa función ni en ninguna otra. Padre, también, si como pastor he lastimado a tus ovejas, a tus hijos, aquellos hijos espirituales que me has dado para que alimente, cuide, proteja, pido tu perdón, tu misericordia, Jesús. Yo ruego tu gracia, tu favor sobre la vida de todos los padres aquí presentes, y que hoy podamos recibir tu Espíritu, Señor, estar conscientes que ya no nos lo diste y que solamente lo abracemos y nos sometamos a ti, y podamos así acercarnos con esa calidad de hijos amados, y con esa confianza de decirte, Abba, Padre, papito, y que esto nos habilitará para honrar a nuestros padres. Yo doy gracias por mi papá, por mi mamá. Yo te pido que los días que los dejes vivir me des la oportunidad de honrarlos, de manifestarles mi gratitud, mi aprecio, mi respeto. Y los bendigo en esta hora y declaro tu gracia, tu unción. Declaro fortaleza, Padre, que cada día de vida que les dejes aquí en la tierra lo tengan con salud, con fortaleza, con tu bendición. Que ellos puedan ver en mí y en mis hermanos, Señor, que hicieron un buen trabajo. Voy a invitar que todos estemos de pie, y ahí cerca tendrás a más de un varón, papá, de los que ya estaban de pie. Extiende tu mano o pon tu mano en sus hombros, en su hombro. Con todo respeto, bendícelo, ora por él. Bendecirlo es decir palabras de bien. Bendigo a cada papá que está aquí presente, Señor.
que todos podemos reconocer nuestra limitación, pero podemos ver tu provisión y tu cercanía, que tú eres padre de huérfanos y defensor de viudas. Gracias que tú me has recogido, que tú me has aceptado, que tú nunca me has abandonado, que tú me mantendrás cerca, que aún en esos momentos, Señor, cuando actué fuera de tu voluntad perfecta, tú no me dejaste, que estás aquí para impulsarme y darme la dirección. Así declaro esa bendición para cada padre. Tu gracia, tu unción los abrace, los impulse. Nos llene, Señor, de esa compasión, de esa misericordia. Nos llene, Señor Jesús, de esa sabiduría, de esa gracia, de ese amor. Tu palabra declara que en estos días tú harías volver al corazón de los padres a los hijos. Y yo declaro ese volver del corazón de cada padre aquí a sus hijos. Que el corazón no esté en el deporte, no esté en la empresa, no esté en el trabajo, no esté en otra cosa, esté en nuestros hijos. Y que así entonces el corazón de los hijos vuelva al Padre, a nosotros. Y juntos podamos honrarte y servirte. Juntos hagamos equipo, juntos podamos extender tu reino. Yo bendigo a cada madre y a todos los presentes. Declaro, Padre, que somos familias estables, familias que te honran, que te glorifican, dándote a ti el honor, el respeto y el lugar que mereces como nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Yo invito a que sigan meditando y si cierran sus ojos para no distraerse, por favor. Quizás tú nunca has dado tu corazón a Jesús. Este es tu día. Qué mejor regalo para el Padre Celestial que le entregues tu corazón, porque Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si nunca lo habías hecho, es un día especial donde tú puedes agradar el corazón de Dios, porque el Hijo sabio alegra al Padre. Si tú quieres hacerlo ahí en tu lugar, yo te invito a que levantes tu mano. Todos estamos con los ojos cerrados, nadie está distraído, nadie te va a mirar, solamente tú y Dios. Si levantas tu mano diciendo: yo quiero entregar mi corazón a mi Padre Celestial, yo necesito su inspiración, yo necesito su consejo para ser el padre que mis hijos necesitan. Quizás tú no eres papá, pero estás soltero o eres mujer, pero sabes que necesitas al Padre Celestial. Ya no tienes por qué sentirte huérfano o huérfana, desprotegida, sin comprensión o sin amor. Te invito a que levantes tu mano y digas: Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Declaro que eres mi Padre. Yo recibo tu amor y esa nueva identidad. Ahora soy tu hijo, ahora soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.